Buenos días, Lick. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Ay, disculpen que no podía ingresar. No sé por qué no cargaba el internet, pero ya vamos a comenzar la clase. Gracias, profesor José David, por el enlace y por estar grabando la clase. Buenos días, licenciada. ¿Me escuchan? Sí, licenciada. Licenciada. Sí, Sí. bye. Ay, disculpen, pero no sé por qué, tengo como que me bloquea automáticamente el micrófono, la máquina. No sé si es la conexión o la computadora. Bien, permítanme. Buenos días, señor Agustina. Vale, vamos a comenzar entonces la clase. Dice que le ha pasado al profe lo del micrófono en las últimas dos clases. Creo que es una cuestión de conexión, pero se soluciona saliéndose y volviendo a entrar, y cuando se restablece la conexión se habilita otra vez el micrófono. Esperemos que no nos dé problemas ahorita esto. Bien, voy a comenzar la clase y tengo programada esta clase hasta las 9 de la mañana. Y luego los otros 30 minutos los pueden aprovechar ustedes para trabajar en... Buenos días, señor Evelyn, en lo que es su portafolio. Por ahí ya he estado platicando con algunos de ustedes que me han preguntado sobre esto. Y pues la otra semana vamos a buscar un día, porque el día martes pues obviamente es asueto. Vamos a buscar un día para reunirnos y evacuar tal vez algún par de dudas que ustedes tengan. Vamos a ir midiendo ahí la necesidad de esa reunión y pues quiero preguntarle, ¿verdad? Para tener ya como una idea más o menos de qué día nos podemos reunir. No sé si puede ser el día miércoles, aunque tengo un poco de interferencia ese día, pero podría, podría ser miércoles o viernes. No sé si tienen ustedes reunión con otro docente.
Bien, me avisan qué día les parece mejor y si no, pues podemos hacer las consultas vía WhatsApp. Me avisan cuando se vea lo que estoy compartiendo. Se ve, licenciado. Ya, Bien, licenciada. bien, nos habíamos quedado en esta parte del tema de pase, que yo les había dicho que pues no íbamos a tocar algunas cosas que ya se tocaron obviamente en la exposición, pero sí era necesario mencionar algunos elementos que son importantes, sobre todo porque involucran el trabajo directo que realiza el director en estos casos, pues él es el representante, eh, el máximo representante en este sentido de cada centro escolar. Entonces, hablábamos sobre el proceso que implica la petición, desde la petición de los alimentos hasta el hecho de llevarlos a los centros escolares, tener que cocinarlos, tener que hacer un espacio dentro del centro escolar que reúna las condiciones higiénicas necesarias y luego todo el proceso de mantener activo en este sentido los pedidos, controlar que los alimentos no se dañen, estar atento, ¿verdad?, a las necesidades que tiene la institución en el sentido de que no vaya a faltar o no se vaya a exceder alguno de los alimentos, etcétera. Entonces, todo esto obviamente es trabajo directo del director y se debería hasta cierto punto de delegar al CAE, que es el comité que se debe conformar dentro de los centros escolares para estar monitoreando este programa. Sin embargo, pues quien representa y quien da la cara al final cuando hay alguna situación, pues es el director. Entonces, sobre eso estábamos hablando en la clase anterior. Hay una parte que es sumamente importante, que es el proceso de distribución de los alimentos. Entonces, hay algunos pasos que se deben seguir para esto y obviamente hay una normativa en donde señala cómo se debe realizar dicho proceso. Entonces, por mencionar algunos de los puntos más relevantes dentro de este proceso, se han retomado 4. El primero es que la dirección general envía a las direcciones departamentales la notificación pues que ya están los alimentos disponibles. Entonces, las direcciones departamentales pues tienen que movilizarse en este sentido para dar las indicaciones específicas del momento de la entrega y la documentación que cada director de ese sector debe presentar para poder ir a retirar sus alimentos. Esto lo hace en sí la dirección departamental, valga la redundancia, de cada departamento del país, y se les notifica a los directores para que vayan a traerlo. En este sentido, el director lo que hace es pues conseguir el transporte adecuado para poder ir a retirar. Claramente la normativa dice que el responsable de retirar los alimentos es el director. Sin embargo, si hubiese por motivos de fuerza mayor que el director no se puede presentar a retirarlo, él puede muy bien nombrar a una persona encargada, que en este caso puede ser
el subdirector o uno de los miembros del CAE. Ahora, si no va él en persona, debe llevar la persona que va asignada una autorización. Ya les voy a mostrar el anexo que tiene que llevar esta persona para poder retirar los alimentos. Antes de retirarlos, obviamente es responsabilidad de la persona quien los está retirando de verificar el estado de los productos, que estén en buen estado, los empaques, se deben revisar las fechas de vencimiento, se debe revisar que estén totalmente sellados, que no estén, en este caso, magullados, que no tengan aberturas, etcétera. Y que obviamente pues que los productos que se reciben estén en buen estado. Y luego de recibir estos alimentos se debe confrontar obviamente la orden de entrega. Esto es trabajo de la persona que va a retirar los alimentos, y si hubiese algún faltante, alguna anomalía, pues en ese mismo momento se debe corregir. En ese momento se debe corregir. Este anexo que ustedes están observando es la autorización de retiro de alimentos. En este caso, si el director pues no puede asistir a retirarlo, entonces la persona que va a hacer esta gestión pues tiene que llevar este documento en original y copia, y se presenta con su documento único de identidad. En el caso del almacenamiento y conservación de los alimentos, pues este lleva un proceso aquí dentro de los centros escolares, y se debe de cumplir ciertas medidas sanitarias. Primero, pues obviamente que el lugar donde se van a almacenar sea un lugar seco. En algunos casos se pide que tenga las condiciones higiénicas, que no haya humedad. En la normativa dice que se debe, por ejemplo, de colocar los sacos, en este caso de frijol, de arroz. Esos no tienen que estar directamente en el suelo, en el piso, sino que se debe colocar en tarimas de madera. Estas tienen que estar alejadas del piso, obviamente para evitar que los alimentos se puedan humedecer y que esto le genere que se le formen animales y se echen a perder. También dice que si dentro del centro escolar no se pueden guardar los alimentos, se puede evaluar la posibilidad de guardarlos en otro lugar fuera de la institución. Solo que esto se hace con previa autorización y debe estar por escrito, firmada y sellada por el técnico encargado de la dirección departamental. O sea que no es un acuerdo interno el que se hace dentro del centro escolar y se dice, bueno, el centro escolar no tiene las condiciones para guardarlo, me lo voy a llevar yo para mi casa, en el caso del director, sino que debe de solicitar una autorización en este caso, y pues esta tiene que estar firmada, sellada, y el asesor debe estar enterado pues de este movimiento. Para el caso que los alimentos sean guardados dentro de la institución, las puertas y las ventanas deben asegurarse para impedir la entrada de personas no autorizadas, porque obviamente estamos hablando de alimentos que podrían en este caso ser contaminados. También las ventanas deben estar protegidas con sedazo o material similar para evitar el ingreso de animales, insectos a las bodegas. Los techos tienen que estar pues en buen estado para evitar que hayan goteras y esto pueda generar humedad
adentro del lugar donde están guardados los alimentos. Se tiene que hacer una limpieza permanente de paredes, de grietas, etcétera, de ese lugar. Obviamente, el lugar donde se guardan los alimentos tiene que ser un lugar dentro del centro escolar que esté lejos de los sanitarios. De repente hay bodegas que están a la par de los servicios sanitarios y obviamente estos lugares no son adecuados para guardar los alimentos. Y luego, algo que es muy importante, si a la hora de hacer la revisión de los alimentos que ya se tienen en la bodega aparece alguno que está roto o que está dañado en este caso, se puede o coser o cambiar. Sin embargo, lo correcto es notificar para que se haga obviamente el... Sí, dígame, señor. Hay que tener en cuenta también que hay que revisar los alimentos porque bueno, de los alimentos anteriores han estado saliendo malos algunos, ya llevan gorgojo y en otro caso el arroz ya ha llevado gusano. Antes bueno, sí. Ya embolsado, ya ellos Ya como lo mandan embolsado. embolsado, prácticamente uno solamente se fija, ¿verdad? De que, bueno, en el caso de nosotros, a todos nos pone a revisar el director. Entonces, a la hora de estar revisando la bolsa, aunque no vaya rota, algunos de los frijoles ya han llevado gorgojo y otro, en el caso del arroz, ya ha llevado gusano. Entonces lo que nosotros hemos hecho es como cuando se lo entregan a uno, uno no puede estar revisando a esa hora, van en Sí. sacos o qué sé yo. Entonces, en el caso, ya ha llevado gorgojo y ha llevado gusano el arroz. Entonces hay que revisarlo. Al llegar a la institución hay que revisarlo para que se pueda notificar a la departamental que tenemos tantas bolsas de 5 libras con gusano el arroz, ¿verdad? Y que ellos se fijen a la hora de entregar porque a las otras instituciones de igual manera va a ser. A veces también sucede que solamente el saco o la caja trae fecha de vencimiento, pero ya los empaques que trae adentro ya no traen fecha de vencimiento y ahí es donde podría tender también a, a recibir la institución, pues alimentos que ya están o cerca de su fecha de caducidad o en caducidad, porque solo el empaque, en este caso el saco, por así decirlo, lo de encima es lo que trae fecha de vencimiento, pero específicamente lo que usted va a utilizar no trae fecha de vencimiento. Eso también sucede muchas veces. Gracias, señor, por su comentario. Para este registro de alimentos hay algunas normas que se decir. Estas normas vienen dadas en la normativa que del programa y también vienen anexadas unas secciones que son específicamente del Ministerio de Salud, porque el programa PASE es un convenio entre el Ministerio de Educación, Cooperación Internacional y Ministerio de Salud. Entonces, algunos de los lineamientos que se dan para el registro de alimentos, el resguardo de alimentos, la conservación de estos, también los propone el Ministerio de Salud. En el caso, para el registro de los alimentos, pues tenemos primero el CARDEX, que en este caso, pues el grupo que expuso el tema de PASE lo explicó muy bien. Está este anexo que es el de el genérico, que en este caso se registran las entradas, salidas y saldos de alimentos y se le aplica, quiero hacer este recordatorio,
que a esta forma de registro de alimentos se le aplica el PES. El PES lo mencionamos cuando vimos los métodos de evaluación de control de inventarios. Esto se llama primeras entradas y primeras salidas. Entonces, cuando hablamos de PES para el inventario, el método obviamente se basa en que las primeras unidades que entran en el inventario van a ser las primeras en salir. Por eso es necesario que la persona que lleva el registro de los alimentos tenga claridad de qué productos son los que tienen más tiempo de estar en la bodega y sean los que se van despachando primero. Y luego los que van llegando al almacén, en este caso, o a la bodega, pues puedan tener la oportunidad de tener un poco más de tiempo mientras se consumen los que se han recibido antes. Es importante tener este orden, este registro, porque obviamente cuando se le asigna a una institución cierta cantidad de alimentos, pues obviamente tiene que estar, se debe tener un control bien minucioso de cómo se están, en este caso, administrando los alimentos, cómo se están sacando de la bodega y tener claridad, ¿verdad? Que lo que se está consumiendo es lo que estaba con más tiempo o lo que está más próximo en este sentido a vencerse. Casi siempre los alimentos que mandan pues tienen entre 2 a 3 años de vencimiento. Sin embargo, tal y como lo mencionó la señor Janina, aunque tenga fecha de vencimiento de 1 año, por ahí se han encontrado con alimentos que ya están contaminados. Entonces, es necesario llevar este registro en este anexo de Cardex. Y ahora vamos a ver lo que es la plataforma de PASE, que si bien es cierto, el Cardex y este otro anexo que también se debe llevar y que me parece que señor Evelyn nos explicó cómo se llena, son importantes para llevar el control de estas primeras entradas y primeras salidas de alimentos. También ahora se tiene que hacer el registro de los alimentos en plataforma y obviamente esta plataforma pues tiene un manejo específico. Ahora, al tener esto lleno, pues obviamente esto implica llevar un registro de inventarios. En el caso del inventario, cada director deberá llevar el control del inventario y deberá realizar quincenalmente un monitoreo aleatorio del mismo. ¿Qué significa esto? Que tiene que estar verificando las existencias y los registros que se tienen de la cantidad de alimentos que tiene en la bodega. Esto es importante, vuelvo a mencionar, es importante llevar el control, en este caso de primeras entradas y primeras salidas de los alimentos que se están teniendo. Luego, la persona que es miembro del CAE, del comité, debe estar pendiente de separar los alimentos dañados y estar reportando constantemente, en este caso al director, sobre la existencia de alimentos que estén pues en mal estado, si fuese el caso, o de alimentos que ya estén vencidos. Una vez hecho esto, como les decía, el PASE tiene convenio con el Ministerio de Salud, se debe notificar al inspector o promotor de salud para que vaya a verificar y que éste levante un acta. Esta acta tiene un formato, que de hecho no se los puse aquí, pero se los voy a compartir en un documento que, en el documento de la normativa del programa PASE, les comenté que esto estaba disponible en internet, pero en internet solo va a encontrar
lo va a encontrar en dos partes. La primera parte es la normativa y la segunda parte son los anexos. Entonces yo le voy a mandar los dos documentos para que usted lo pueda ver. En este caso, lo que el inspector de salud hace cuando llega a revisar a partir de la notificación que se hace de estos alimentos es llenar lo que se conoce como anexo 6, que en este caso se llama el anexo acta de inspección y decomiso de alimentos y o bebidas no alcohólicas. Aquí lo que el inspector de salud hace es llenar unas generalidades que tienen que ver con el nombre de la institución, el momento en el que se llegó a verificar, el mes, el año, y se menciona el tipo de alimentos que se encontró en mal estado, el número de unidades que se encontraron defectuosas, el peso o volumen que esto tiene y se calcula su total. Entonces, se le aplica lo que es el artículo 90 del Código de Salud, se firma el acta y se tienen que deshacer de los alimentos. Que en este caso, pues, lo que proceden aquí sería enterrarlos, si fuese el caso, o deshacerse de ellos de otra forma. Entonces, el detalle es sacar esos alimentos que ya están, pues, vencidos o en mal estado, sacarlos del inventario. Con esa acta es suficiente para hacerlo. Se decomisan los alimentos, dice por aquí, y luego se notifica al encargado de pase de la dirección departamental de que se ha efectuado esta destrucción, dice textualmente, aunque se puede hacer de otra forma. Y luego, dice que en algunos casos, cuando el alimento que se ha encontrado definitivamente no es apto para consumo humano, se deberá contar con el acta de inspección, obviamente, y se van a fijar fechas de su destrucción. Repito, en este caso se puede citar, porque hay que tener testigos para hacer esto, se debe citar a 3 testigos. En este caso será padres, madres de familia, alumnos y maestros. Y se levanta acta, repito, el acta que acabo de mencionar, en donde ellos van a afirmar que fueron testigos que sí se deshicieron de esos alimentos y fueron dados de baja en el inventario. Hay algunas normas que son obviamente para preparar los alimentos, en eso no nos vamos a detener, pero sí vamos a pasar a la parte que es de cómo se diseñan los informes periódicos. Los informes periódicos, en este caso. Licenciada, me Sí, permite. sí. Dentro de lo que acaba de mencionar, de las actas y del proceso o de protocolo que hay que realizar cuando los alimentos están dañados, es bien importante mencionar, ¿verdad?, de que ese proceso no queda allí. Luego, la Corte de Cuentas le envía al director prácticamente el valor total de lo que debe estar reembolsando mensualmente para pagar esos alimentos que se han dañado, porque creo que eso no lo mencionó y No. así es el proceso. En este caso, y en este caso, señor, porque usted es directora, en este caso, si los alimentos se dañaron no por negligencia del director, igual los tiene que pagar. Es que el problema es de lo que mencionaba allí la señora Yanina, ¿verdad? Ajá, que ya vienen dañados los alimentos. Ajá, y nosotros no tenemos el cuidado y ahí es donde nos pasan facturas, porque prácticamente nos están responsabilizando a nosotros de algo que a lo mejor no es así, pero como en su debido momento no se realizó el proceso que el señor Yanina está mencionando, ahí es donde recae la responsabilidad en nosotros, aun cuando no la es, ¿verdad? Así es de que es bien importante llevar a cabo ese proceso, ¿verdad? Y dejar acta de eso por cualquier situación, porque sí, por ejemplo, acá en Santa Ana, yo sé de muchas escuelas que
que han llamado, han llegado el supervisor de salud, parece que se llama, y Sí. ha venido alguien, un jurídico del nivel central, y hacen todo el protocolo, lo entierran y todo, pero días después ahí viene la factura cuando ha sido, ¿verdad?, por negligencia de los directores. Por ejemplo, ahorita hay una escuela acá que me omito el nombre, ¿verdad? Sí, Que sí, sí. imagínense de que estuvo en pandemia y no pudieron entregar esos alimentos a los padres de familia, Ajá, dejar de darle eso, correcto, correcto. Por sino que casos los como esos tienen le ahí. pregunto. Ajá. Ajá. Y los tienen allí, que ya están vencidos y dañados, ¿verdad? Me imagino que allí, bueno, ya se está haciendo el protocolo y me imagino que va a caer el peso de la ley sobre esa institución, ¿verdad? Y en ese caso, no solo el director, sino que allí Bercelier también. Entonces ahí por eso es importante que todos nos involucremos, que no solo porque es el director, solo es competencia de él, no, ¿verdad? La ley no escatima en eso, sino que prácticamente las responsabilidades son compartidas, ¿verdad? Correcto, Pero entonces, y es lo correcto. importante de supervisar o de revisar los recursos que ingresan para no tener ese problema. Y si eso va dañado, inmediatamente levantar acta y notificar a las autoridades para que ellos lo verifiquen y no asumir nosotros la responsabilidad. Nada más eso, licenciada, gracias. Usted me decía que esto aparece en lo de la Corte de Cuentas, es quien les manda la Sí, notificación de cuándo tienen que... exacto, me imagino que, bueno, según lo que yo sé, que es el jurídico del Ministerio de Educación junto al supervisor que levantan la nota, ¿verdad? De todo el protocolo que se ha seguido y allí deducen responsabilidades y eso ya lo mandan a la Corte de Cuentas y de la Corte de Cuentas ya viene Y fíjense de que... eso que Una hay que opinión. pagar. Sí, sí, Porque sí. yo la verdad en mi departamento nunca había visto eso, ¿verdad? Pero aquí en Santa Ana sí, yo he visto que se da esa situación y bien complicada, ¿verdad? Una Sí, opinión. claro. Sí, claro, profe. Lo que pasa es que el procedimiento no es como la compañera dice. En primer lugar está el coordinador departamental de alimentos. El coordinador departamental de alimentos hace una visita al centro escolar. Luego, el coordinador departamental de alimentos pasa el reporte a nivel central. Llega a una supervisión de nivel central, el cual levanta un acta si ve que hay anomalías. Entonces, si él detecta anomalías, lo que hace es reportar a Corte de Cuentas. No es que la Corte de Cuentas va a llegar de una manera así improvisada. No, hay un proceso, licenciada. Entonces, el director, si por negligencia permite que el alimento se pierda, es muy diferente. Pero si por una causa natural el alimento se pierde, es muy distinto. Por ejemplo, digamos que hay una tormenta Sí, sí, que, sí. que ingresa a la cocina el agua y etcétera, se daña el alimento, es muy diferente. Sí. Entonces, sí, el director paga siempre y cuando hubo una negligencia, licenciada, pero mientras no, solamente el proceso como usted lo estaba explicando, así es. Okay. Es que de hecho, fíjense de que les preguntaba, le hice este comentario sobre la negligencia porque en el documento que yo les mencioné la vez pasada, que se llama Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Ministerio de Educación, que lo da la Corte de Cuentas, aparece la parte de las funciones que tiene el Departamento de Alimentación y Salud Escolar y también aparece las políticas y procedimientos que realiza la Corte de Cuentas para los diferentes programas y proyectos que tiene el Ministerio de Educación. Y si bien es cierto, menciona, por decirles algo, para el control de la implementación del programa, en este caso del programa de alimentación escolar, se va a contar con registros de recepción mensual, dice, en cada uno de los 14 departamentos del país, porque esto se focaliza en las departamentales. Y dice que se va a tener, ellos van a tener el registro, en este caso, de los informes que los directores pues hagan sobre los programas. En este caso, puntualmente sobre el programa de alimentación escolar. Aquí se entiende, tal y como menciona el profe José Daniel,
que si hubiese alguna anomalía, algún problema, se tendría que reportar. Sin embargo, no dice lo que señor Evelyn menciona, ¿verdad? Que se va a sancionar de forma económica. Licenciada. Sí. Sí, pero no sé cómo lo comprendieron, pero yo dije, se hace un protocolo a seguir, ya se sobreentiende Sí, todo claro. lo que se hace, ¿verdad? Sí. Y luego del protocolo a seguir es la Corte de Cuentas, siempre, no es que la Corte de Cuentas llegue a la escuela, sino que siempre a través del Ministerio de Educación, no para eso tiene los jurídicos el Ministerio de Educación, pues, ¿verdad? No es que la Y en Corte de Cuentas llegue directamente a la Sí. escuela, ¿verdad? Claro eso, o sea, es un protocolo a seguir, pero sí es la Corte de Cuentas quien ya definitivamente establece cuál va a ser el proceso, cómo se va a recuperar lo perdido, ¿verdad? Pero Que a en través este del caso Ministerio de sería Educación. ya a partir de una investigación en la que se determine que sí Claro, hubo una negligencia, sí. sí, claro, por Sí. eso se habla del protocolo, ¿verdad? No sé cómo lo entendió ahí el compañero, pero es así. ¿Me permite la palabra, ¿Cómo no? licenciada? Sí, claro. Es el técnico de nivel central, el que llega a la escuela y es el que levanta el reporte. Mientras ese técnico de nivel central no llegue a una escuela a supervisar, le digo porque en el municipio de Colón sucedió exactamente lo que usted dice. Sí. Hallaron una negligencia de un maestro director y le tocó que pagar $3,000. Entonces ahí es cuando ya actúa la Corte de Cuentas. Pero Sí. mientras ese técnico de nivel central, que es un tipo bien estricto porque yo lo tuve en mi escuela, hace una auditoría de alimentos bien rígida, bien Sí. estricta, y él deja un acta donde hace constar de todo el procedimiento que él hace en su trabajo. Entonces, él le dice a uno, cuando le vengan cualquier visita, le dice, presente esta acta, que aquí yo voy a notificar todo lo que encontré en su libro de registro de alimentos y téngalo a la mano por cualquier cosa. Entonces, así es un técnico de nivel central, licenciada, que ese tipo le tienen miedo porque la verdad que es una auditoría bien rígida la que Sabe realiza, lo ¿verdad? que hace. Claro, licenciada. Sí, cómo no. Bien, bueno, agradezco mucho las participaciones de ambos. Sé que a veces tenemos de repente como puntos de vista encontrados, pero siempre va a ser así y acuérdense también eh, que si sucede de una forma en un lugar, no necesariamente sucede de la misma forma en otro lugar, aunque hayan lineamientos pues ya previamente establecidos. Usted conoce un procedimiento, a lo mejor el otro conoce otro procedimiento. Al final creo que todos llegan al mismo punto de encuentro. Bien, vamos a ver entonces esta modalidad de registro de alimentos que se hace en línea. Entonces, voy a compartir, hasta aquí nos quedaríamos con esta presentación. Creo que se mira la otra presentación. ¿Sí se mira? Bien. Bien, veamos entonces cómo se trabaja en este caso con, esto se llama aplicaciones Mined y la sección se llama PASE. Entonces, no es una plataforma abierta o pública, sino que es específicamente para centros escolares que cuentan con el programa. Esto podría decirse que es específicamente, repito, para los centros escolares que tienen el programa de PASE. Obviamente, los centros escolares que no tienen este programa, pues no tienen acceso a esta plataforma. Se le asigna, en este caso, un usuario y una contraseña al director o a la persona que está encargada de dicho programa en el centro escolar. Y esta persona, pues obviamente es la encargada de estar registrando constantemente, alimentando la base de datos de
de la institución a partir de los registros que tienen de matrícula de los estudiantes. Entonces, ¿cómo se hace el ingreso a la plataforma? En primer lugar, se deberá digitar o digitalizar el usuario, que obviamente ya está asignado al director. Esto son accesos secretos, obviamente, y se hace en el enlace que ustedes pueden ver acá, que es aplicacionesminet.gov.pase. Veamos si nos carga. Ahí está. Bien, este es el ingreso. Obviamente dice de que el sistema está habilitado desde el año 2012, o sea que no es algo nuevo. Y pues repito, esto tienen acceso los directores o encargados del registro de los centros escolares. Bien. Así es como se ingresa. Al ingresar, obviamente yo no tengo entrada, al ingresar se van a encontrar más o menos con la siguiente imagen, con la siguiente pantalla, y en esta tiene algunos menús que es importante que se mencionen. Por ejemplo, si me ven el puntero, el menú central de la plataforma aparece en medio. Tiene 5 opciones, que son estas que aparecen acá. Las vamos a ir viendo una por una. Y en las generalidades de la pantalla, lo que aparece es el nombre del centro escolar y también aparece el usuario, que en este caso es el nombre completo del director. La plataforma, igual que otras que hemos utilizado, tiene avisos. Esos avisos o esas notificaciones aparecen en rojo cada vez que se abre. Casi siempre estos avisos son actualizaciones. Cuando se abre la plataforma o para ingresar a la plataforma, dice de que la entrada se hace o se registra el usuario. Si es el centro escolar, se pone CE más el código de infraestructura. Y si es Instituto Nacional, se pone IN, Instituto Nacional, más el código de infraestructura. ¿Me permiten un momentito? Bien, entonces les decía que era que el ingreso, en este caso, para el usuario, se coloca CE si es centro escolar más el código de infraestructura, y si es Instituto Nacional se pone IN más el código de infraestructura. La contraseña pues obviamente es secreta y la maneja la persona que es el encargado en este caso del programa o el representante del programa dentro del centro escolar. Ahora bien, para el ingreso de alimentos, porque en este caso lo que se hace es registrar cada cierto tiempo, porque hay un periodo estipulado de tiempo en donde se debe hacer el registro de los alimentos. Aquí lo que se hace es que
Primero, se debe seleccionar la opción que se llama digitación. Esta opción de digitación va a permitir que la ventana que acabamos de ver pueda habilitarse, porque cuando se abre está inhabilitada, y el primer menú que se debe colocar o tocar en este caso es agregar registro. Cuando se hace agregar registro o cuando se toca agregar registro, le aparecen ciertas acciones. En este caso, el primer menú que se trabaja es el menú de digitación y se debe seleccionar en primera instancia el tipo de instrumento con el que se va a trabajar. Aquí se entiende que lo que se selecciona es el tipo de proyecto al que pertenece tanto el programa como la institución, que en este caso sería GOES, o puede ser FANTEL, o puede ser otro tipo, dice GOES con Ministerio de Salud, puede ser GOES MINED, GOES FANTEL, etcétera. Esto depende del convenio que tenga el centro escolar. Debe ser muy cuidadoso en este caso con la forma que se selecciona esta primera parte, porque si se digita, en este caso, o se selecciona otra opción diferente, no va a ser, se entiende que no se va a programar debido a que el sistema no lo va a encontrar. No va a encontrar la vinculación que hay entre el centro escolar y el proyecto el instrumento que se seleccionó. Entonces aquí se debe tener mucho cuidado al hacer eso porque es el primer paso. Luego se debe colocar la cantidad de docentes que tiene el centro escolar en femenino, luego en masculino. El nombre del director ya aparece de una vez y se le da a aceptar. Esto es la primera acción que se debe hacer para poder generar un informe. Ahora bien, cuando se ha hecho esto, esta primera acción, se habilita o aparece en amarillo, que es lo que ustedes están observando. Aparece en amarillo las generalidades del centro escolar. Aparece el estado de informe, que está en digitación o en forma de digitación, la institución, el tipo de proyecto que se tiene, el mes de la digitación, el instrumento que se está digitando y el código de la entidad. Luego, les decía que los menús para trabajar aparecen abajo. Entonces, se debe esperar cierto tiempo para habilitar la primera sección. La primera sección que se debe llenar es la sección que corresponde a la matrícula y esta matrícula va por niveles, por grados. Obviamente cada centro escolar es diferente. Seguramente el director que director, valga la redundancia, de un complejo educativo, pues se va a tardar bastante tiempo en llenar este registro, porque esto se tiene que ir haciendo uno por uno. Si ustedes se fijan, aparece desde parvularia 4 hasta bachillerato en estos casos. Y tiene que ir llenando, fíjese bien, los días lectivos. Perdón, en esta parte solo se llena la matrícula. La matrícula en masculino y en femenino de ese grado o de ese nivel. Y los ejemplos, bueno, ahorita hay un ejemplo disponible, si ustedes lo quieren ver, está en YouTube, en donde muestra cómo se debe ingresar, en este caso, el alimento y solamente se pone a 0, porque estamos en un periodo anormal de clases. ¿Qué significa esto? Que como estamos en periodos anormales de clases, el sistema, si bien es cierto, se tiene que estar alimentando, no se llena con todas las generalidades que éste pide,
sino que solo se va a llenar con matrícula y luego se ponen los saldos a cero, pero sí se debe registrar el producto que se entrega normalmente si estuviesen en periodo de clase. Los periodos de digitación de esto que estamos observando están dados en una tabla, que esta tabla viene en la normativa. Y lo que dice es que el primer periodo de digitación de este programa es en el periodo de enero. Aquí lo que se hace es que el periodo de enero o el mes de enero se digita en los primeros 7 días hábiles de febrero, o sea, prácticamente es la primera semana de febrero que el sistema está abierto, está habilitado para digitar todo lo de los alimentos de enero. Luego, el segundo periodo es de febrero a marzo, que se digita en los primeros 7 días hábiles del mes de abril. El tercer periodo se digita en los meses de abril y mayo, y esto se hace en los primeros 7 días, porque no es primera semana, sino que son primeros 7 días del mes de junio. Un cuarto periodo se digita de junio y julio, y se debe digitar en los primeros 7 días hábiles de agosto, que normalmente esto es hasta la segunda semana de agosto, porque la primera es vacación, y un quinto periodo de digitación se hace en los meses de agosto y septiembre, y esto se deberá digitar en los primeros 7 días hábiles de octubre. Luego, la última digitación del año, en donde están los meses de octubre y noviembre, esto se debe digitar posterior al cierre del año lectivo, prácticamente entre noviembre y diciembre. Entonces, en esos periodos la plataforma obviamente está abierta para que los directores puedan ingresar los datos que se le están pidiendo. Si hubiese algún problema con la contraseña, porque se le ha perdido o la ha extraviado, se debe notificar al técnico de la departamental para hacer llegar la información, obviamente, a la gerencia de pase. Y cada periodo de digitación, que es de lo que estamos hablando ahorita, cada periodo de digitación se hace llegar una notificación a los directores para avisarles que el sistema está abierto para que puedan hacer pues este ingreso de datos. El ingreso de datos es más fácil cuando se lleva organizado el CARDEX, que es el documento que vimos anteriormente, y con base al CARDEX y con base a la matrícula que tiene el centro escolar es que se va llenando pues cada una de las secciones que aparecen acá. Ahora bien, cuando se ha llenado la parte de la matrícula, que es esto que ustedes están observando acá, se debe pasar a algo que se llama detalle del informe, y se hace por grados, que en este sentido hay algunos que van a aparecer habilitados y hay otros que van a aparecer inhabilitados. Dependiendo de la matrícula que tienen los centros escolares, así se van habilitando los o las secciones y grados que tiene el centro escolar. Si el centro escolar solo tiene hasta sexto grado, pues obviamente hasta sexto grado se va a llenar, y así sucesivamente. Después de haber hecho pues esta parte de llenar la asistencia, se va a pasar al tercer menú de los que aparecen acá en medio. El primero se llama detalle de informe, el otro se llama razones de no servicios y consumo, y se va a pasar al tercer menú que se llama movimientos de alimentos. Este menú, movimientos de alimentos,
casi siempre aparece inhabilitado. Entonces, cuando se abre, lo que se sugiere es que el director, la persona que lo está llenando, espere un momento para que se le habiliten las funciones que tiene abajo. Ahí aparece nuevo, nuevo, eliminar y me parece que es copiar el otro. Cuando esto sucede y ya está habilitado, se debe pasar a hacer lo siguiente. Se deben ingresar los datos, en este caso creo que lo tengo aquí más abajo. Sí, aquí está. Vale. Cuando el menú editar era el otro, nuevo, editar y eliminar. Cuando estos ya están habilitados, se procede a ir ingresando cada uno de los productos que se consumen en el centro escolar, que en este caso, según la lista, son 7. Arroz, frijol, aceite, leche, bebida fortificada y por ahí están los otros 3, ahorita no me recuerdo. Dice de que lo que se tiene que hacer es seleccionar, en este caso ya están predeterminados, solo se van a seleccionar y debe llevar el control de que ya seleccionó X producto porque no lo puede seleccionar 2 veces. Entonces selecciona, en este caso, arroz y donde dice id razón, en este caso no se toca porque ahorita estamos en un periodo irregular y lo único que se llena en este caso es cantidad, que en esta parte de cantidad lo que se hace es seleccionar y redigitalizar 0.00 y luego se le da a aceptar. Se tiene que hacer esto porque si no se hace al final no va a poder, en el detalle del informe no le va a aparecer la cantidad de 0.00. Entonces tiene que reescribirlo. En este sentido, cada vez que voy seleccionando un ítems, debo hacer esta acción que es repetitiva en los 7 ítems que aparecen en los 7 productos. Y luego le voy a dar a aceptar. Cuando ya haya ingresado los 7 ítems, me va a aparecer lo siguiente. Puedo ir a la siguiente sección que se llama inventario de alimentos. Ahora, me voy a detener un momento en esta parte, que es movimiento de alimentos, porque en un periodo normal o regular, entonces aquí en lugar de poner la cantidad en ceros, tengo que poner la cantidad en kilogramos de consumo que ha tenido la institución en el periodo que estoy digitalizando. Entonces acá se hace o se debe tener en cuenta algunos puntos que son importantes. Primero, la cantidad de días lectivos que ha tenido ese periodo. Un ejemplo, entre febrero y marzo, por ponerles este ejemplo, digamos que han habido 38 días hábiles. Entonces, tengo que contar en la parte de la matrícula, cuando estoy ingresando a la matrícula, debo tomar en cuenta si han habido deserción, si ha habido deserción o retiro de estudiantes, porque ahí lo tendría que quitar. Y luego, en la parte de los días en que se entregó el refrigerio, pues obviamente no es la misma cantidad de días que los que se reflejan en los días lectivos, porque si bien es cierto, pudieron haber sido, en este caso, 38, en los días en que se reportó el refrigerio solamente fueron 13. Esto lo tengo que tener en cuenta en la primera parte. Y luego, en esta parte donde estoy llenando lo que es lo de las cantidades, pues también tengo que tomar en cuenta que hay algunos estudiantes que asisten a clases pero que no toman sus alimentos. Hay un número de alumnos que está matriculado y seguramente en esos días alguno no fue. Tiene inasistencias. Eso también se debe tomar en cuenta.
Y repito, los estudiantes, pues obviamente que no consumieron su refrigerio en los días en los que se estaba ofreciendo. Bien. Hay un dato que también es importante mencionar dentro de la parte de los movimientos de alimentos que tiene que ver con algo que se mencionó anteriormente. Primero, que se tiene que tomar en cuenta que son 7 productos los que corresponden a cada una de las casillas que se tienen que llenar. Y en el caso de la cantidad del total, en el caso del total de egresos, que son los productos que se van sacando del inventario, se debe tomar en cuenta esto que se mencionó, que es la cantidad de alimentos deteriorados que tiene el inventario. Y no se mencionó algo que es importante decir, y es que muchas veces los alimentos también no solo se deterioran, sino que se los roban o los hurtan de la institución. Entonces, estas acciones generan salidas de los inventarios de alimentos del centro escolar. Ahora, si fuese el caso, no de deterioro, sino que es por robo o por hurto, se tiene que hacer una denuncia, en este caso a la PNC o a la Fiscalía, y con el acta de denuncia se tiene que pedir la inspección del Ministerio de Salud para, en este caso, que dé fe que eso sucedió en la institución, igual con la policía, ¿verdad? La policía tiene que llegar a la institución a hacer la inspección de que sí, en verdad, los alimentos pues fueron sustraídos de forma ilegal de la institución, y esto obviamente va a afectar directamente el movimiento de los alimentos. Bien. Con estos puntos pasamos a la parte que es lo de los inventarios de alimentos, que también se tiene que llevar en esta plataforma. En la parte de inventario de alimentos, esta sección aparece en la parte, es el cuarto menú, se llama inventario de alimentos. En este se va a registrar la cantidad de los alimentos en kilogramos y se va a clasificar los alimentos que están existentes en bodega. Los únicos que le cambia la unidad de medida es la leche líquida, porque esta obviamente se calcula en litros, pero de ahí los demás alimentos, que en este caso, aquí aparecen 9, tenemos arroz, frijol, azúcar, aceite, leche en polvo, bebida fortificada, leche líquida, cereal para el desayuno, etcétera. Esto tiene su unidad de medida, obviamente, y puntualmente dice de que lo que se va a registrar en los ingresos y los egresos son leche líquida, frijol, arroz, azúcar, aceite, bebida fortificada y leche en polvo. Son 7 productos en total de la lista que ustedes están observando ahí. Es importante, les mencionaba que a la hora de estar llenando esta estadística se tenga a la mano el Cardex que está en físico. Y esto nos va a permitir, obviamente, llevar un mejor control y evitar improvisación a la hora de llenar estos datos. Es necesario tenerlo al día y se recomienda que se utilice una hoja de Cardex por cada uno de los alimentos, o sea que son 7 hojas de Cardex las que tendrían que utilizar los directores para tener un mejor control. En cada una de ellas, de estas hojas, se debe consignar la fecha en que se ha hecho el ingreso de los productos y la fecha en que se retiran los alimentos de la bodega. Obviamente para la preparación diaria. Este registro se debe hacer meticulosamente porque hay que ir tomando los pesos que tiene
la cantidad de alimentos que se van a consumir, porque acuérdense de que tienen que registrar, se registra en kilogramos. Entonces hay que pesar la cantidad de comida que se consume. Recuerden que esta base mecanizada que aparece, que es lo que estamos viendo ahorita, esta base mecanizada está en sintonía con las departamentales de educación y también con el nivel central. Entonces, si llegase una auditoría al centro escolar, los datos que ustedes han ingresado en esta plataforma tienen que ser los mismos que están registrados de manera física en sus CARDEX. Por eso es muy importante que ustedes tengan claridad de los pesos, de las cantidades que tienen, etcétera. Ahora bien, hay una parte que se llama histórico del informe, que esto tiene que ver con la revisión. Entonces, cuando yo ya he llenado y he puesto a ceros los saldos que aparecen acá, en este caso porque no estamos en periodo normal, pero si estuviésemos en periodo normal, aquí tengo que colocar las cantidades que se han consumido, me voy a la parte que se llama revisión. En este caso, en la parte que se llama revisión, lo que me va a generar es un Excel donde me va a aparecer el conglomerado del informe de los datos que yo acabo de ingresar. Entonces, esto lo voy a hacer a partir del menú que se llama Editar Registro. En el menú Editar Registro voy a cambiar el estado del informe que antes estaba en digitación y ahora lo voy a pasar a revisión. Ojo, antes de pasar de digitación a revisión, debo estar completamente segura o seguro que los datos que he ingresado son datos que están tanto en el CARDEX como en la base de datos que voy a revisar en este momento. Entonces, vuelvo a revisar otra vez acá, vuelvo a revisar otra vez acá y comparo los datos que tengo en el CARDEX y comparo los datos que he ingresado acá. Si algo no lo he hecho, me puedo regresar a hacer la corrección. O aquí, desde acá mismo, lo puedo editar, porque de hecho, la primera opción que aparece acá es editar, entonces lo puedo hacer desde acá. Entonces les decía, me voy a la vista de revisión y completo, en este caso, el mes de digitación, que en el ejemplo que aparece de octubre a noviembre, podría ser otro periodo de digitación, que en este caso podría ser abril, mayo, junio, julio. Coloco el código de la entidad, que en este caso se coloca el nombre del centro escolar, la cantidad de docentes, la cantidad de masculinos y femeninos, y luego el nombre del director, que ya viene por default, y le doy a aceptar. Cuando esto sucede, lo que me va a aparecer es el siguiente informe, que era este que les estaba diciendo. Este informe obviamente me va a permitir tener un panorama de los datos que yo ya ingresé. Y si ustedes se fijan, se parece bastante a la última matriz de CARDEX que aparecía en la presentación anterior. En este puedo hacer la verificación de que los datos que he ingresado son los datos correctos. Entonces, lo primero que hago es revisar las generalidades, la fecha que tiene la impresión, el usuario, el estado, si ustedes se fijan, está en estado de digitación ahorita, el nombre correcto del director, el periodo, la institución, el proyecto, que les decía de que al inicio, ¿verdad? Se tiene que seleccionar de forma correcta, porque si usted selecciona, en este caso, un proyecto diferente, pues obviamente no le va a aparecer, no va a aparecer en el registro el nombre del centro escolar, el departamento, el municipio, la cantidad de docentes en masculinos y femeninos, y luego puedo ir revisando
uno por uno los grados que tiene el centro escolar en sus respectivos turnos. Si ustedes se fijan o lo logran ver en el estadístico, en este ejemplo solamente se ha colocado la matrícula y la asistencia. En otros casos, pues todas las casillas, perdón, todas las columnas están llenas, pero por ser un ejemplo y por estar en periodo anormal de clases, porque no estamos llegando, aparece en ceros. Aquí solo se pidió matrícula y asistencia. Cuando ya se esté seguro, en este caso, de que lo que se ha hecho es lo que se espera presentar, aquí está la continuación. También tengo que revisar la parte de abajo, donde está el movimiento de alimentos. Si me falta alguno de estos del inventario, que yo les decía que eran 7, si faltase alguno de estos, entonces tengo que volver otra vez a la parte de movimiento de alimentos para poder ingresarlo. Y colocar siempre, en este caso, 0. Obviamente, si estuviésemos en periodo normal, lo que se hace es digitar el valor que aparece en las facturas del valor que tiene pues el alimento. Luego lo reviso nuevamente y si estoy seguro o segura que esto es lo que quiero presentar, en este caso, voy y quiero ver, en el segundo icono que aparece en esta parte, que es una carpetita, me va a generar un archivo PDF y obviamente me lo va a descargar. Este es para descargar, me lo descarga como un archivo PDF. Le puedo indicar dónde quiero que me lo guarde, pero por default ya está también configurado para que se descargue en la carpeta de descargas y ahí le puedo colocar los datos, en este caso, de cómo quiero que se llame el informe y ya tengo mi carpeta, o más bien mi informe en PDF para enviarlo a la departamental si me lo está pidiendo y para imprimirlo para tenerlo como un respaldo, resguardo de que se hizo dicho proceso. Bien. Una última cuestión. Luego de haber hecho todo esto, porque esto se hace, repito, 6 veces en el año, la digitación de los, perdón, 5 veces, no, 6 veces, se tiene que hacer 6 veces en el año. Esto significa que usted debe tener 6 documentos de estos para la rendición de cuentas, porque esto se incluye en la rendición de cuentas. Y obviamente son de los tantos documentos que ustedes como directores tienen que trabajar en la área administrativo-financiera. Y se debe tener claridad de algunas cuestiones. Por ejemplo, que este programa se podría suspender por algunas razones. Entre las razones de por qué se puede suspender el programa, fíjese bien, no es por el mal uso de la plataforma, ni cosa que se le parezca, sino que esto está apegado a ley y también por algunas situaciones que se podrían generar por desconocimiento. Entonces, en este caso, se debe tener claridad de que dicho programa se podría suspender si el centro escolar está temporalmente cerrado debido a reparaciones o emergencias, que en este caso fue lo que sucedió el año pasado, y obviamente ustedes ya tenían ese alimento y tenían que deshacerse de él, tal y como lo mencionaba señor Evelyn. Ella decía de que conoce de algunos centros escolares, no se deshicieron del alimento, todavía lo están guardando, seguramente eso ya está deteriorado, pero esto puede ser motivo de suspensión del programa.
por el cierre permanente del centro educativo. En este sentido, se le suspende el programa porque hay muy baja matrícula o que hubo migración de estudiantes. También ese es motivo porque el programa se pueda suspender. Algo que es bien delicado es por comprobarse el uso inadecuado de los alimentos en el centro educativo, que en este caso pues no se tenga un registro meticuloso de los inventarios y haya excedente de algo, ¿verdad? Y se dejen perder los alimentos, pues esto también es motivo de suspensión, o que se esté pidiendo y que no se esté utilizando para la comunidad educativa, sino que para beneficio propio de alguien. Aquí se les aplican, porque en la normativa menciona específicamente los artículos de algunas leyes que se les podrían aplicar como sanción, que en este caso es el artículo 56, numeral 9 y 13 de la ley de la carrera docente. Se puede suspender el programa también por un inadecuado almacenamiento de alimentos, conservación y preparación de los alimentos. También les aplican algunos artículos de la ley de la carrera docente. Por algo que mencionamos acá, que es por negligencia comprobada como causa del deterioro total de alimentos. Aquí no es porque los alimentos ya venían deteriorados, ¿verdad? Sino que porque hubo una negligencia de parte de la administración y eso hizo que todos los alimentos se deterioraran, pues ahí puntualmente les aplican el artículo 54, numeral 2 de la ley de la carrera docente. Otra también suspensión del programa podría venir que si después de una amonestación, porque obviamente por negligencia se hacen amonestaciones, pero si se vuelve a repetir o si es un caso reiterado de negligencia y se continúan dando irregularidades en el manejo de los alimentos, ahí igual se les vuelve a aplicar la ley de la carrera docente y se les quita el programa. Y hay un caso bastante específico de suspensión del programa, que es cuando el director no denuncia que hubo hurto o robo de los alimentos. Entonces, si las departamentales o el nivel central se llegase a enterar por medio de otras personas que sucedió esto, pues se les puede suspender, ¿verdad? Este programa. Bien, pues eso sería en este caso lo que teníamos por decir de la cuestión del programa. Y una última cuestión, permítanme. Bien, para la creación, mantenimiento y permanencia de este programa y los demás programas que tiene el Ministerio de Educación, pues hay un reglamento que les decía que se llama Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Ministerio de Educación. Este programa está regulado en el artículo 261 de esta normativa y aclara específicamente que es la Dirección Nacional de Educación la responsable de garantizar la cobertura a nivel nacional de este programa, desde parvularia hasta noveno grado de educación básica, que obviamente ahora pues se ha suspendido por razones obvias, pero en este caso es esta entidad la responsable de mantener vigente el programa y de proporcionar asistencia técnica a padres, madres y directivos de los centros escolares, pues obviamente para garantizar y ofrecer un servicio de calidad y eficiente a los miembros de la comunidad educativa.
La Dirección Nacional de Educación también es la encargada de analizar la información que se genera en los sistemas de evaluación y monitoreo del programa de alimentos y salud escolar y es la encargada también de hacer los ajustes necesarios para las estrategias que tengan que ver con dicho programa. Bien. Pues hasta acá sería lo que tiene que ver con la parte de los paquetes. Bien, no sé si tienen preguntas o comentarios al respecto. Solo nos va a quedar un tema que yo espero que lo logremos ver el día sábado, el último sábado que nos vamos a reunir. No sé si ya revisaron qué día nos podríamos reunir de la otra semana para ver lo del portafolio. Que no sea martes, porque el martes es asueto. El miércoles sería mejor, dice el señor Agustín. Ujú. Bien, sería el miércoles entonces. Vaya, nos reuniríamos entonces el miércoles a las 6 de la tarde. Y el día sábado solamente vamos a tener una clase y luego nos quedaríamos esperando la entrega del portafolio. El sábado sería el último día de clases. En la programación del calendario académico del ciclo aparece que el 25, que es el viernes, es el último día de clases y la siguiente semana sería semana de evaluaciones, pero en el plan normalmente, al menos a mí me gusta salir de una vez en esa semana de clases, entonces la siguiente semana les estaría haciendo llegar sus notas. Se las voy a hacer llegar de manera individual y para el colector de notas, esto quiero que lo tomen en cuenta, para el colector de notas, como bien difícil que se los entreguen antes de que comience el ciclo 2, les voy a mandar las notas de todas las actividades ya calculadas con el colector para que ustedes vean cuánto tienen de promedio. Sería un ejercicio en el que me voy a tardar quizás unas 2 semanas, entonces denme la otra semana para enviarles las notas y la siguiente para cuadrárselas. Entonces estaríamos hablando de que la semana del... Quiero, la semana del 29 del 28 al 2 de junio sería de entrega de notas y la siguiente del 5 al 9 les estaría entregando los promedios para que tengan la tranquilidad de ya tener las notas de esta asignatura. Bien, no sé si tienen comentarios al respecto. ¿No? ¿Todo claro? Solo una pregunta, licenciada. Sí. Nos está pidiendo cambiar el día de clase para miércoles. Sí, porque como el martes es asueto. Y no tiene problema, licenciada, con la bulla que la iglesia hacía. Pues sí, un poquito, pero por eso les decía que que si ustedes gustan y tienen preguntas sobre el portafolio, las podríamos evacuar también vía WhatsApp. Esa puede ser otra opción. Yo creo que sería la mejor opción vía WhatsApp. Sería mejor. Vaya. Entonces, no nos reuniríamos, pero sí yo estaría atenta a sus mensajes o comentarios por WhatsApp, pero siempre sería el día miércoles. Y los estaría atendiendo siempre de 6 a 7:40.
así sería. Y luego nos veríamos solamente el sábado, y el sábado evacuaríamos el último tema que tenemos ahí pendiente. Y con eso finalizamos la asignatura. Licenciada, una pregunta. Dígame. Si nosotros ya tenemos varios temas desarrollados en toda la unidad, no es necesario esperar que usted desarrolle el último tema para hacer el portafolio, ¿verdad? Pues como allí es elección de nuestra. Sí. No, de hecho, el último tema no está en el programa, solamente voy a hacer una recopilación de las secciones que tienen las normas técnicas de control específico del Ministerio de Educación, que son aplicadas a la parte contable. Entonces, solamente es como un resumen lo que les voy a presentar, que repito, es la parte financiero contable de los centros escolares y que está en esa normativa, solamente. Bueno, bien, entonces sí. Una consulta más, licenciada. Sí, dígame. Las exposiciones son parte de la unidad 3, ¿verdad? Sí. ¿O de la unidad 4? Sí. No, son parte de la unidad 3 porque la unidad 4 es de inventarios. Ok, perfecto. Sí, y estoy viendo en la plataforma que de la unidad 5 no veo todavía nada en plataforma. Lo que pasa, no. Lo que pasa es de que hay 2 unidades que están fusionadas. Ah, ok. O sea, de la 4 la fusionó con la 5. Sí, así sería. Ok, perfecto. Bien, no sé si tienen más preguntas. Entonces queda abolido el miércoles como clase. Sí, quedaría, no nos reuniríamos, no nos vamos a reunir así por Meet, sino que estaría respondiendo a sus preguntas si las tuvieran por WhatsApp. Fíjese que yo he tenido problemas técnicos en las 2 últimas cátedras suyas, entonces Sí. la fecha de portafolio no la manejo, no sé si sería amable regalármela, si no es molesto. Es el otro sábado, es el sábado 26 y van a tener hasta las 12 de la noche para entregarlo. Bye, gracias. Bueno, profe José David, yo tengo algo que devolverle, algo que me pidió el día de ayer, pero se lo voy a devolver se lo voy a mandar el día lunes. Está bien, licenciada. Vaya, bien, entonces si no hubieran más preguntas, nos vamos a quedar hasta acá. Pueden avanzar en la parte del portafolio. Si tienen alguna duda, pues voy a estar ahí pendiente. Y nos veríamos el otro sábado. Disfruten su día, que bien merecido se lo tienen. Es un día de descanso. Cuídense mucho de las enfermedades. Ahorita andan virus por ahí por todos lados. Y como decían por ahí, ¿verdad? Somos un gremio bien dividido, dice. En algunos grupos dicen que somos un gremio bien dividido, bien X y un montón de cosas que le dicen al gremio docente. Sin embargo, todas las carreras que existen no existieran si no hubiera un profesor primero. Entonces, esta es la mejor carrera que existe porque somos los que formamos a las demás carreras. Así es de que hay que sentirnos orgullosos de lo que somos y de lo que hacemos. Así es de que felicidades en nuestro día, colegas. Así es de que nos vemos el día sábado, primero Dios. Cuídense mucho. Gracias igual. Gracias, licenciada. Gracias.